Bienvenidos nuevamente a todos y a todas. En unos minutos estamos por comenzar con el seminario de gestión de las emociones. Nuevamente, muy buenos días a todos y a todas. En representación del equipo de programas abiertos de educación ejecutiva, le damos la bienvenida al seminario del programa Gestión de las Emociones. Mi nombre es Eugenia, soy la encargada de la admisión de dicho programa, y en esta oportunidad nos encontramos en una instancia virtual para que las directoras académicas de dicho programa, Nora Tasistro, Vilma Baccarini y Nora Sarasgat, nos cuenten sobre algunos temas que se verán en la cursada. Bienvenidos y muchas gracias por estar del otro lado de la cámara. Chicas, adelante. Bueno, buenos días a todos, a todas. Un placer estar compartiendo este momento junto a mis colegas Nora y a la Universidad Di Itela, y a ustedes que están en este momento aquí. Bueno, gestión de las emociones. Cuando era muy pequeña me llamaba mucho la atención que ante un mismo evento algunas personas reaccionaban de una manera y otras de otra. Parecía tan simple, si ante la misma cosa, ¿por qué voy a reaccionar diferente? Básicamente estoy hablando de mi madre y mi padre. Mi madre, ante una situación supuestamente difícil, tenía una manera de reaccionar, una manera de pensar, de buscar soluciones que parecía o hacía que todo fuese más sencillo. Mi padre la pasaba fatal. Muchos años después, estudiando programación neurolingüística, entendí con qué tenía que ver esto, qué le pasaba a cada uno de ellos al registrar determinados eventos. Y posteriormente, otros años, cuando seguí estudiando con emociones, creo que la primera vez que me impactó fue escucharlo a Edward Punset en un programa que se llamaba Redes, que no sé si todavía está, él falleció hace 2 años, donde llamaba a especialistas de todo el mundo para hablar de diferentes temas, y entre ellos el tema de las emociones. Ahí comprendí el porqué de las diferencias, cómo la manera en que cada uno de nosotros toma esa información, porque la realidad es que yo cuando era pequeña creía, o de grande, bastante también de grande, que éramos seres racionales que teníamos emociones. Hoy sabemos que somos emocionales y racionales, y que nuestro cerebro más antiguo, el cerebro límbico, es el que gobierna de alguna manera nuestras decisiones, nuestras reacciones, nuestros impulsos, nuestras motivaciones. Entonces uno comienza a entender, y después nosotras tres, digo, hablo por ella, por las dos Noras también, pero para poder brindar estas herramientas, compartir este espacio con ustedes, hemos trabajado sobre nosotras este tema. Siempre recuerdo una frase de Mafalda. Quino era un gran observador de los comportamientos y las emociones humanas, donde Manolito le pedía algo y ella decía, le preguntaba por algo que le pasaba y ella contestaba muy seria, hoy no tengo ganas de hacer turismo interno. Y bueno, gestionar las emociones implica eso, implica poder mirarme con cierta curiosidad, poder aceptar eso que me está pasando, sea agradable o desagradable. Las emociones no son buenas o malas en sí mismas, son en todo caso agradables o desagradables, y tienen una cierta tienen energía alta, media o baja, y una cierta intensidad que a veces nosotros le sumamos una carga intensa con nuestros pensamientos o acerca de cómo pensamos acerca de lo que nos pasa. Entonces, la inteligencia emocional como tal podría decir que no existe. El cerebro límbico es el cerebro límbico. La inteligencia, en todo caso, está en
cómo decodifica mi neocórtex o mi cerebro racional, cómo decodifica la información que le llega del mundo, del cuerpo, etc. Entonces, decodifica en general por agradable o desagradable. Si es agradable me quiero acercar, si es desagradable me voy, ¿no? Entonces, y esto a veces puede ser erróneo a la decodificación, por eso a veces nos cuesta regularlas. Respecto a las emociones, a ver, ser humanos nos hace seres que cambiamos nuestros estados de ánimo, oscilamos entre estar muy bien o no tanto, y también en sensaciones desagradables, pero también tenemos sensaciones placenteras, de curiosidad, de serenidad, y las emociones siempre nos brindan información al respecto de esto, de qué nos pasa. Vamos a trabajar en todo este programa hay varias herramientas a lo largo del programa. Yo quiero detenerme un segundo en algo que hacemos a veces con las emociones. Podemos hacer dos cosas, entre otras tantas. Una es, ¿qué hago cuando me toma una emoción o siento que me está pasando algo? ¿Qué hago? ¿Cavilo o embotello? ¿A qué le llamamos embotellar emociones? Es como, me está sucediendo algo displacentero, y es como si agarrara una botella, meto todo adentro, esas emociones, le pongo tapa, y siento que estoy controlando lo que me está pasando, que no es verdad, pero eso es lo que siento. Y empiezo a poner o a cambiar esos pensamientos negativos, si quieren, o displacenteros, por otros pensamientos, como está todo bien. Es una manera chiquitita de negar lo que me está pasando. Eso hacemos algunos. Y otros, u otras, podemos hacer otra cosa, que es cavilar. Cavilar va un pasito adelante, podríamos decir, de embotellar, porque cuando embotello niego y tapo, y en algún momento se produce una fuga emocional, como por ejemplo venía relativamente tranquila a lo largo del día, pero como voy, se me va bajando la energía que tengo, que se descarga como una pila, llego a mi casa a la noche o voy a la hora de cenar y el otro movió la botella o algo del lugar y yo exploté. Eso es una fuga emocional, porque venía acumulando y se destapa por ahí con una cosa chiquita, o en el trabajo, donde sea. Cuando cavilo, me quedo como si tuviera un hámster que está dando vueltas y ahí rumeando esta emoción todo el tiempo, y por qué me pasa si yo esto ya lo había superado, por qué me vuelvo a responder de esta manera, por qué me contestó, por qué hizo. Es como estar revolviendo la olla de la emoción o el sentimiento o el estado que me está atravesando. Digo, ¿por qué digo que está un pasito más adelante? Porque al menos en esa situación estoy pensando mi emoción o lo que me pasa. Es como prima hermana de la preocupación. La diferencia es que la preocupación mira un poquito más adelante. Cuando yo cavilo, estoy más enganchada en el pasado y dando vueltas con eso. Como dice Susan David, ambas son una cafeaspirina, o son como las cafeaspirinas. Me ayudan un rato, bajan un poco el dolor o la sensación displacentera, pero si yo no me pregunto, no me cuestiono en el buen sentido y no trabajo acerca de lo que me pasa, y dentro de 15 días voy a tener que tomar otra cafeaspirina y después un poco, se me puede hacer como un poco crónico. Entonces, de darnos cuenta si cavilamos o embotellamos es una herramienta. A eso le vamos a sumar después, ya por lo menos eso es conocer qué hago acerca de lo que me está pasando. Después podemos trabajar con el modelo Renner, que es reconozco, que me doy cuenta, registro qué me enoja tanto, qué me pone de mal humor, o qué me pone bien en todo caso. Pero siempre trabajamos o ponemos más el acento, a veces nos preguntan por qué el acento en las emociones displacenteras, porque son las que como especie nos han salvado la vida y nos han permitido evolucionar: el peligro, el miedo, el temor, la ira, el enojo, porque a veces nos hacen actuar que de otra manera si no, no actuaríamos. Pero digo, si las podemos reconocer, podemos entender de dónde vienen y para qué vienen y nos aparecen,
podemos nombrarlas. Somos analfabetos emocionales, la mayoría, porque no aprendimos de pequeños a nombrar. Estoy bien, estoy mal, enojado, nervioso, pero no tenemos mucho vocabulario respecto a eso. Nombrarlas, luego poder expresarlas y también explicarle a otros qué me está pasando y tiene que ver conmigo, porque poder reconocerlas nos permite, valga la redundancia, reconocer el impacto que tiene en mi manera de responder y en los otros, básicamente. Y por último, a partir de eso, poder regularlas. Entonces, quizás vamos a pensar diferente a Mafalda, cómo nos activamos o estamos conscientes de hacer ese turismo interno para conocernos y a partir de eso poder gestionarlas, que ese es el objetivo final de nuestro programa. Y que es un aprendizaje permanente en nosotras, no es que aprendimos en un momento y ahora gestiono perfectamente las emociones. Es un aprendizaje permanente, es un entrenamiento. Así que gracias y le dejo el lugar a Nora. Gracias. Bueno, gracias Vilma. Les voy a compartir una presentación para comenzar a conversar sobre este desafiante mundo emocional en este módulo, interviniendo a partir del cuerpo. Vilma nos decía que somos analfabetos emocionales, nos cuesta nombrar qué emoción estoy sintiendo en determinado momento. Y yo les diría que si miramos qué nos pasa en el cuerpo cuando sentimos algo, les diría que somos hasta un poquito más analfabetos todavía. Es como que el cuerpo, que tiene todo un movimiento, un sentir, fisiológicamente nos pasan cosas, el ritmo cardíaco cambia, podemos enrojecernos, dolor de estómago. Todo ese mundo del cuerpo que surge a partir de una particular emoción con la que nosotros nos conectamos sin saber muy bien por qué ni cómo, tiene un poder para poder también intervenir desde allí, para poder también regular, para poder también gestionar. La palabra emoción es interesante si nosotros la dividimos, e-moción, esta palabra nos lleva a moción, que es mover, que es movimiento. Y entonces el registro que en el cuerpo tenemos de esto, de qué se mueve en nuestro cuerpo cuando sentimos una particular emoción, nos permite registrar la energía que tenemos, en qué nos facilita o nos dificulta esa particular energía en un particular momento. Entonces, les quiero invitar a hacer un pequeño ejercicio como para empezar a poner esto, ¿no? El cuerpo en movimiento, empezar a tener esta atención en el presente, en lo que estamos. Les voy a pedir que cada uno en el lugar que esté se siente cómodamente en la silla, con los pies bien puestos en el piso, las plantas de los pies bien puestas en el piso, que aflojen el cuerpo, la espalda despegada si pueden del respaldo, y traten como de aflojar la tensión que podemos tener en el cuello, en los hombros, descargando en las manos que están apoyadas sobre las piernas. Desde ahí, simplemente les voy a pedir que registremos cómo estamos respirando. Cuando inspiramos y el aire ingresa a nuestro cuerpo, y cuando soltamos el aire sale de nuestro cuerpo. Con cada respiración les voy a pedir que traten de registrar un poquito más qué pasa en el cuerpo, cómo están los latidos de mi corazón, qué energía puedo estar sintiendo en este momento, qué movimientos internos, si es que tengo registro. Y la última pregunta es si puedo identificar en este momento qué emoción siento. Porque acá hay otro dato, siempre estamos en una particular emoción, siempre, no estamos afuera de una emoción. Un ejercicio para ustedes, para registrar
si pueden, en este momento, después de estas respiraciones, decir cuál es la emoción que estoy sintiendo en este momento. A esto llamamos atención durante la acción. ¿Qué nos empieza a pasar en el cuerpo? ¿Qué sentimos? ¿Qué registramos? ¿Para qué? Para entrar al mundo de las emociones básicas, que es lo que vamos a trabajar en esta parte del módulo. ¿Cuáles son las emociones básicas? Hay una película, y desde allí la imagen que les comparto, que es Intensamente, que ha puesto un interesante trabajo sobre cómo este mapa de emociones básicas nos generan, a partir de la combinación entre ellas, un mapa mucho más amplio de emociones, que las llamamos mixtas. Pero estas emociones básicas son las emociones que compartimos con los mamíferos, y que tienen un sentido adaptativo, es decir, que vienen en el ADN mamífero para algo y por algo. Por eso Vilma nos decía, no hay emociones buenas o malas, todas están para algo. En todo caso, alguna puede tener un sentir más agradable en determinado momento y otra más desagradable. Pero también vamos a ver que en esto de las emociones mal llamadas desagradables, hay un sentido positivo, que es que están para algo. En esta imagen, ustedes ven 5 emociones: miedo, rabia, alegría, tristeza y asco. Esta es una clasificación de uno de tantos autores que trabajan en el mundo emocional, y el paradigma con el cual yo voy a trabajar, o la propuesta con la que voy a trabajar, en lugar del asco incluye la ternura, que tiene que ver con un derivado del amor. En esto de las emociones básicas, estas 4, tristeza, rabia, alegría y miedo, las comparten todos los autores. Pero la quinta o la sexta va cambiando. Algunos hablan de asco y asombro, como Paul Ekman, amor, dentro del amor la ternura, el amor erótico. Nosotros en el entrenamiento que vamos a trabajar estas 5. ¿Y cómo es este entrenamiento? ¿De qué se trata entrenar emociones desde el cuerpo? Susana Bloch, una psiconeuróloga contemporánea chilena, ha desarrollado una metodología de trabajo en la cual identifica que cada emoción básica tiene un particular patrón de respiración, es decir, respiramos de una forma particular, tiene una particularidad en su gesto, en su gestualidad, en cómo ponemos nuestro rostro, nuestra cara, y un particular cuerpo. Y que la combinación de estos 3, si nosotros estamos en una emoción neutra, hace que aparezca esa particular emoción. A esto llamamos patrones efectores. Y a su vez, si yo me registro, porque empiezo a tener este registro de qué me pasa en la respiración, qué me pasa en el cuerpo, qué me pasa en el gesto, estoy entrando en la rabia y conozco cómo es este gesto, cómo es esta forma de respirar, puedo tener también un canal de intervención para regularla. Lo interesante en esto es que desde esta metodología, sin tener la emoción, trayendo los patrones efectores, la puedo producir. Y si la tengo, también trabajando en los patrones efectores, la puedo regular. De esto se trata este trabajo que vamos a hacer de la mano de esta metodología, que su nombre es Alba Emoting. ¿Y por qué emociones básicas? Porque tienen esta capacidad adaptativa de generarnos un espacio de relación con el medio que, como decimos, en sus niveles del 1 a 5, es decir, la gradación que esa emoción puede tener, nos puede presentar distintas posibilidades. No va a ser lo mismo sentir la tristeza en 5 que sentirla en 1 o 2. La función que cumple según el grado en el que la tenemos es diferente. Les voy a compartir brevemente el sentido del para qué el ser humano y los mamíferos traemos estas emociones básicas. ¿Para qué vienen en nuestro ser, en nuestro ADN? La rabia. La rabia tiene el sentido de defender aquello que nosotros consideramos importante y que de alguna manera, por distintas situaciones del contexto, comenzamos a sentir que algo lo agrede.
En sus niveles 1 y 2, la rabia nos pone en un plano de autoafirmación, de defensa de nuestro territorio. El miedo es su polo, su contrapropuesta. El miedo surge cuando sentimos también la posibilidad de un ataque, pero evaluamos que los recursos que contamos son superiores a los nuestros. Es decir, el atacante tiene mayores recursos que los que yo dispongo. Entonces la reacción del miedo ante el peligro es a huir o se paraliza, buscando protegerse. El miedo entonces tiene como mensaje para nosotros cuidarnos, mostrarnos cuando hay un peligro que tiene recursos superiores a los propios y que es necesario correrse. La alegría. La alegría nos muestra la capacidad que tenemos de reconocer nuestros logros, de reconocer aquellas cosas que obtenemos, que valoramos y que nos hacen sentir en una energía que invita a la celebración y al compartir, al estar con el otro. Reconoce entonces aquello que es importante para nosotros y lo reconoce, y además en ese momento sentimos que lo tenemos, lo obtenemos, y eso es lo que nos lleva a la celebración. Su contrapartida es la tristeza, que también aparece ante algo que valoramos, pero la tristeza nos anuncia que eso que valoramos, corremos el riesgo de perderlo o ya lo perdimos. Entonces, en su nivel positivo, la tristeza nos muestra aquello que es importante para nosotros. Y tal vez, si la podemos escuchar anticipadamente, tiene este mensaje, ¿no? De permitirnos hacer algún cambio a tiempo para poder no perder aquello que es importante para nosotros. Y la ternura. La ternura nos conecta con el cuidado de nosotros mismos y de los otros. Es una emoción que al nacer nos recibe, sobre todo en el mamífero, que tiene esta tendencia a buscar la mama para alimentarse. Entonces, desde ese lugar, la ternura tiene un registro corporal fuerte y señala este espacio de cuidado. Les diría que es el cuerpo más relajado dentro de las emociones, el que nos permite estar en ese espacio de contacto con nosotros mismos y con el otro, desde la caricia, desde el cuidado. Ahora, esto que les decía es la base, con estas emociones venimos. El ser humano, a partir de su crianza, de la sociedad en la que vive, de la cultura, hace que algunas de estas emociones estén más disponibles o menos disponibles. El género también nos habilita a veces a tener más de una emoción que de otra. Entonces, este trabajo que vamos a hacer con Alba Emoting trata de recuperar el poder de lo simple que tiene la emoción básica, sabiendo que el adulto tiene un aprendizaje que hace que de alguna manera pueda vivir con más o menos permiso su alegría, con más o menos permiso sus miedos, con más o menos permiso su ternura. Cuando digo permisos, digo a partir de la crianza que hemos recibido cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en esto? Acá vamos a hacer algunos trabajos donde cada uno pueda identificar su propio mapa emocional, en qué regulación encuentra cada una de estas emociones. Y ya para cerrar, decirles que la respiración es como el patrón troncal de la emoción. En realidad, la respiración es muy importante para muchas cosas, y hoy se trabaja mucho a partir de lo que es la respiración intencionada. Y si vamos al mundo de las emociones, es el tronco, es lo que define una particular emoción. Nuestro trabajo dentro del programa va a ser desarrollar nuestra maestría emocional. Esta capacidad de reconocer las emociones a partir del registro que tenemos en el cuerpo y desde allí nuestra capacidad de intervención. Bueno, cerrando entonces con esta parte de la presentación, dejo
el espacio a Nora. Estás muteada, Nora. Sí, sí, Ahí ya va. vi. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, antes de empezar, refuerzo lo que dijo Vilma en el chat, los que quieran hacer preguntas que les van surgiendo a medida que estamos dando este seminario, los pueden poner en el chat y vamos a ir respondiendo esas preguntas. ¿Dónde intervengo yo en todo esto? Bueno, con Vilma trabajando el entender el mundo de las emociones, el empezar a meterse en el mundo de las emociones, a nombrarlas, a entender cómo intervienen y funcionan de distintas maneras. Con Nora entrenando específicamente las emociones básicas y después viene el tema de cómo interactuamos con el otro en función de nuestras emociones. Y ponemos foco especialmente en una manera de interactuar con el otro, que son las conversaciones de feedback. Son conversaciones que tenemos continuamente. Cuando hablamos de feedback, y eso fue una pregunta del otro seminario, no hablamos solamente del feedback que se da en las organizaciones a través de un proceso formal de evaluación de desempeño, etcétera, etcétera, sino esas conversaciones que tenemos o debiéramos tener, que están relacionadas con poder plantearle al otro algo que quiero, que necesito, que me desagrada, que creo que debería hacerlo de otra manera. Y acá, cuando yo hablo de feedback, les quiero contar esto. Yo doy cursos desde el año 97, 1997. Más o menos desde el año 2000 me empezaron a convocar para dar cursos de feedback. A veces doy 2 años seguidos para la misma población cursos de feedback. Y yo entonces me pregunto, ¿no? Me surge, y lo he hablado con mis colegas, digo, algo estamos haciendo mal. ¿Qué pasa? Que se sigue teniendo que hablar de las conversaciones de feedback tantos años y a veces 2 años seguidos con las mismas personas. ¿Qué es lo que o estamos haciendo mal o qué es lo que nos cuesta tanto? Y la verdad es que la respuesta la voy teniendo precisamente de la mano de las emociones cada vez. Este lunes estaba dando un curso de feedback que no está con el marco específico que lo vamos a trabajar en este programa relacionado con las emociones, y vuelvo a escuchar, casi sin poder creer, pero lo vuelvo a escuchar, una persona que dice, por ejemplo, la cuestión emocional está bien, pero si su desempeño es bueno, como si el desempeño y las emociones no tuvieran nada que ver y no tuviera un impacto en el desempeño, lo que la persona gestiona o no gestiona, ¿sí? Respecto de sus emociones. Otro comentario que hubo este lunes, ¿sí? Fue, lo tengo acá anotado para no olvidarme, fue, nosotros somos más pragmáticos, lo de las emociones. Yo me quedo pensando, y entonces ahí esto se me responde solo cuando pienso que hay algo que se sigue obstaculizando en la conversación de feedback, para que ocurra la conversación de feedback o para que ocurra bien, y que mientras no trabajemos en esta cuestión emocional, va a seguir obstaculizado. ¿Por qué? Porque en realidad es una conversación en la que tanto tiene que ver lo que gestiono de mi propia emoción, como lo que me ayuda este trabajo que podemos hacer para ayudar a gestionar la emocionalidad del otro. Otro comentario típico en los cursos de feedback es, yo no le puedo dar feedback a esta persona porque me llora, ¿no? Y esto es curioso también. Primero, me llora, ¿no? Sería discutible, pero además, ¿qué pasa con mi emocionalidad cuando veo al otro llorar?
¿qué hago en esa situación? ¿Qué hago para ayudar a que la otra persona, aún llorando, ¿sí?, puedas o no, o a lo mejor posponer la conversación, pero poder hablar de esto, o aún llorando, poder sostener una conversación que sea rica y productiva y desarrolladora y de crecimiento para las dos personas? Em, ¿Cuál es el costo si no gestionamos nuestras emociones en relación con esto? Y el costo, en principio, es que muchas veces no tenemos las conversaciones que tenemos que tener, las tenemos a destiempo y entonces se generan emociones que no hubiéramos querido que se generen, o el destiempo es que son tan postergadas en el tiempo esas conversaciones que al final la otra persona ni siquiera sabe de qué le estamos hablando. Y entonces también ocurre una corriente emocional rara, distinta. Nosotros estuvimos cavilando, como antes decía Vilma, cavilamos. Para nosotros sigue estando presente, pero cuando tenemos la conversación, resulta que el otro nunca registró o lo registró diferente, ¿sí? Entonces, el tema es poder ver algunas herramientas. En el programa trabajamos algunas herramientas específicas referidas a las conversaciones de feedback. Lo que pasa es que vamos a trabajar esas herramientas directamente relacionadas con la emocionalidad. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa para poder implementar estas herramientas? ¿Cómo nos pueden ayudar en nuestra propia gestión emocional y en la gestión emocional, vuelvo a insistir, del otro? Además, ahora tenemos otra situación que tiene que ver con el contexto, ¿no? Estamos en un contexto, no les voy a describir el contexto, que ya lo conocemos todos ampliamente, pero la virtualidad nos genera también otras cosas. Algunas que tienen que ver con nuestros propios prejuicios respecto de qué es lo que puedo cuando está la pantalla en el medio, ¿no? Y otra que también tiene que ver con cuánto puedo leer de la emocionalidad del otro y cuánto el otro puede leer de la mía. Acá otro dato curioso que sigo escuchando en los programas de feedback, donde con este temor que les estoy contando, ¿no? Pero con el tema de la pantalla y no sé, pero el feedback lo hacen con la pantalla apagada. Yo digo, a ver, es cierto que la virtualidad nos priva de algunas cosas, pero de lo que tenemos, hagamos uso. Y a lo mejor hasta tenemos la posibilidad de traspasar la pantalla, ¿sí?, con algunos pequeños truquitos, ¿no?, que hasta los podemos pensar y trabajar, que nos permiten esa cercanía, generar esa cercanía con el otro, una cercanía distinta a la presencialidad, pero cercanía al fin. ¿Está bien? Entonces no nos privamos de toda la emocionalidad que podríamos generar, sino que, bueno, va a estar limitada por cuestiones de contexto. Solo eso, no la que nosotros le agregamos con nuestros pensamientos y con las acciones consecuentes con esto, ¿sí? Volviendo a esto que les decía, y ahora enganchando un poco con la metodología con la que nosotros pensamos que este programa y un cambio que hicimos en relación al programa del año anterior, hay un POPE del desarrollo, del estudio del desarrollo de las organizaciones y de las personas en las organizaciones, que es Ernesto Gore, que mucho antes de la pandemia dice, porque además es algo que sostiene, que muchas veces pensamos en las capacitaciones como si fueran una vacuna. Nunca mejor empleado que en este contexto este comentario de Ernesto Gore, ¿no? Pero él qué dice, ¿no? Y esto viene a cuento de lo que les decía antes. Muchas veces las personas y los líderes de personas que se cree que tienen que modificar algunos comportamientos dicen, lo mando un curso, ¿no? Y en eso, la idea del curso parece funcionar como una vacuna, ¿no? Toma el curso y entonces lo que no gestionaba de las emociones lo empezó a gestionar, ¿no? Bueno, yo lamento decir, ¿no?, que
no funciona así. Por esto que decía Nora, que decía Vilma, que nosotros nos tenemos que entrenar, y esto de las emociones nos lleva a un entrenamiento de toda la vida, porque nos aparecen nuevas cuestiones, porque se nos disparan otras emociones que hasta desconocíamos, porque cuando ampliamos nuestro vocabulario emocional podemos identificar, ellas decían temor, miedo, ira, enojo, y cuando podemos hacer esas distinciones, ¿no? Y nos damos cuenta que la ira tiene un monto mucho mayor que el enojo, y entonces ahí puedo hacer esa distinción y me reconozco que ira no suelo tener, pero a lo mejor empiezo a identificar alguna situación en la que me apareció la ira y no supe qué hacer con eso, y entonces tengo que trabajarme en eso. Por eso, la idea que nosotras estuvimos pensando, por un lado, tiene que ver con la extensión de este programa, que es como mantener en el tiempo vivo en nosotros, ¿no? En cada uno de nosotros y de los participantes, eh, mantener vivo el tema, el interés y el trabajo sobre esta cuestión emocional. Y por el otro lado, la metodología que pensamos para este año incluye el poder trabajar a lo largo de todo el programa con un cuaderno emocional en el que se pueda ir haciendo registro, ¿sí? de las cosas que a cada uno y a cada una le pasan en este proceso, y poder al término de cada módulo trabajar con un acompañamiento de nuestra parte y de otros profesionales que van a intervenir junto con nosotras, especialmente en el bloque, en el módulo que dan mi colega y tocaya Nora, pero que nos acompañarán en todo el programa, poder tener un acompañamiento, ¿sí? En el proceso que cada uno de ustedes puede hacer con este entrenamiento, ¿sí? Así que este es un poco el panorama como para, además de los seminarios, digamos, la capacitación de todos los módulos que están previstos, es este acompañamiento y este cuaderno emocional que estamos proponiendo. Yo con esto estaría terminando. Me gustaría que miremos los comentarios. Creo que hay más comentarios que preguntas, si no me equivoco. Si Acá hay una pregunta sobre cuán auténtico, y acá cada una podemos aportar desde su lugar, que es una pregunta que suele surgir, no solamente en el espacio emocional, sino a veces en otro tipo de talleres. Digo, a veces la gente te contesta, bueno, yo respondo así porque soy Tano. Como si eso te hiciera auténtico, y como soy Tano, entonces exploto, pero se me pasan los 2 minutos. También está bueno que recordemos que cuando nosotros expresamos una emoción o sentimos algo, hay una respuesta en el contexto, la familia en la que me crié, el contexto puntual en ese momento. Eso hace a que uno regule de una manera o de otra, pero no es que dejo de ser auténtico, porque si yo siento que quiero agarrar a alguien del cogote, por decirlo de una manera, por algo que hizo, digo, si hiciera exactamente eso que siento, que sería más auténtico o menos auténtico, y digo, también va a tener un impacto en mi futuro. Pero digo, la autenticidad o la verdad o la transparencia me parece que no tiene que ver con esto. Todo aquello que hagamos para tener una mejor respuesta para con nosotros mismos y para con los otros, bueno, supongo que va a ayudar a mi persona básicamente. Digo, no sé, chicas, si piensan. Sí, ¿Sí? yo quería solo agregar que de lo que se trata, otra vez, que no es de disfrazar la emoción, sino de gestionar la respuesta emocional que damos, ¿sí? Y gestionar la respuesta emocional tiene que ver justamente con no generar desbordes de ninguna clase para las emociones agradables, para las desagradables, porque o si hay desbordes, que sean en entornos donde nosotros también
estemos dispuestos a tener ese desborde, que no nos gane la respuesta emocional a algo que nosotros queremos decidir sobre ellas. Me parece que tiene que ver con esto. No sé si Nora querés agregar algo en ese Comparto, sentido. sí, comparto lo que dicen. Creo que el sentirnos auténticos, desde mi mirada, tiene como relación con sentirnos satisfechos con las respuestas que tenemos, con las reacciones que tenemos. Si a nosotros nos deja satisfecha esa respuesta en función de cómo sentimos que llegamos a lo que nos proponemos, la autenticidad la siento por ese lado, ¿no? Y a veces hay cosas que hacemos que las registramos con malestar después que las hicimos. O pasivamente, cuando vemos un gesto del otro, una reacción del otro, evaluamos que eso no corresponde. A veces somos mucho más agudos para identificar malas reacciones emocionales en los otros que en nosotros. Porque yo suelo decir, nuestros sentidos siempre están puestos para afuera. Entonces, esto de tratar de registrarnos hacia adentro es un trabajo que tenemos que hacer. Y si algo que el otro hace nos molesta y lo tenemos claro, bueno, la invitación nuestra va a ser a que nosotros nos trabajemos a nosotros mismos, como decías Nora, de tener como ese registro, ¿no? De que si lo que hacemos nos está dejando satisfechos, nos deja el lugar que queremos llegar en los resultados que nos proponemos. Sí. Hay varias preguntas. Yo Sí, quería tomar, estoy yendo como por orden, un comentario que dice que a nivel organizacional la emocionalidad sí. está todavía visto como debilidad. Y yo les quería comentar algo, porque coexisten hoy a nivel organizacional esto, ¿sí?, que pone Ricardo en el chat, y también otra mirada respecto de la emocionalidad. Les quiero comentar lo siguiente. El año pasado, a fines del año pasado, estuve como están ustedes ahora, ¿no? Como asistente de un panel donde había una persona de un alto directivo de YPF, una alta directiva del Banco Santander y un alto directivo de Conferri, que es una consultora muy conocida a nivel global. Y una de las cosas que se les hicieron muchas preguntas, no era específicamente sobre este tema, ni muchísimo menos, sino en relación a qué estaba pasando con las organizaciones y el management en este contexto de pandemia. Y hubo una pregunta que fue, ¿cuáles eran las características que hacía que los líderes tuvieran una mejor llegada en un contexto como este? ¿Cuáles eran las características distintivas? Y una que apareció y que los tres coincidían era la vulnerabilidad. Y a mí me encantó escuchar eso, porque la vulnerabilidad, entre otras cosas, tiene que ver con el reconocimiento y la expresión de las propias emociones, ¿no? Así es. Tal cual. Sí, Entonces, creo que, no sé si esto complementa un sí. poco tu comentario, Ricardo, pero me parece que es para pensar de cómo desde el rol de cada uno en cada organización empieza a empujar un poquito estos límites, ¿no?, que creo que son interesantes de correr para que las emociones tengan el lugar que corresponden, porque es que están, las Claro. neguemos o no, igual están, ¿sí? Sí. Sí, y además algo Sí, que me parece interesante también ahí en este mundo emocional en las organizaciones es que cuando hablas de motivación, cuando hablas de empoderamiento, cuando hablas de ponerte la camiseta, cuando hablas de compromiso, eso también es mundo emocional. Hmm. Entonces, la realidad es que lo que creo que el nuevo mundo nos está ayudando a estar más integrados, porque además de poder ser motivadores, también nos pasan cosas. Y esto tiene que ver con lo que dice Nora, con la vulnerabilidad, el poder decirte necesito, hoy no puedo, ayudarme. Pero en realidad, yo creo que las organizaciones durante mucho tiempo disociaron el mundo emocional. Porque ¿qué organización no busca que su gente esté motivada? Por acá hay un comentario sí, respecto al maltrato, ¿no? Y claro. digo, bueno, creo que tratamos en esto de gestionar las emociones de integrarnos, de reconocernos en la plenitud del mapa emocional, ¿no?
Sí, Y Virginia. también quiero agregar, sumar a lo que decían, y un poco por la pregunta de Ricardo y otra que viene después, que también es cierto, como esto es algo comparado con otras prácticas en el campo laboral, es relativamente nuevo, también es cierto que se habla de vulnerabilidad, que esto está bueno mostrar su vulnerabilidad, que un líder tiene que poder hacerlo, también se habla de seguridad psicológica, y también es cierto que una cosa es lo que se habla y después cuánto y cómo se puede llevar a la práctica, porque como es algo nuevo, queremos incorporarlo, quieren incorporarlo dentro de las organizaciones, luego llevarlo a acciones concretas cuesta un poco, que me parece que es un poco lo que están preguntando. Ahora, ya nombrarlo, ya ponerlo en el vocabulario y generar acciones es importante. Después hay un trecho como cualquier otro entrenamiento para que esto se pueda hacer como un hábito. Y agrego respecto a este tema del trato o al tema de que preguntan cómo impactan las emociones en el aprendizaje. Cuando digo cualquiera de nosotros, estamos a la defensiva, o sentimos una amenaza o un destrato, tanto en lo laboral como cuando somos pequeños y estamos, o más chicos y estamos estudiando, ya se sabe hoy que cuando nosotros tenemos la energía puesta en cuidarnos o en protegernos o en estar a la defensiva, no puedo poner esa energía en el aprendizaje, y pasa lo mismo en una conversación de feedback, como decía Nora, o en otra situación en la cual al no estar emocionalmente en un estado de confianza, con emociones agradables, que son las que generan confianza, el aprendizaje se vuelve más difícil, porque no estoy abierta como para poder hacerlo. De niños o de grandes es lo mismo, por eso el destrato o el maltrato hace que la gente se ponga a la defensiva. Yo vengo de trabajar en una organización de un negocio bastante duro, donde la verdad es que está todo el mundo a la defensiva porque hay un liderazgo que no es el más correcto, que es más o menos como un liderazgo a la antigua, y al estar todo el mundo a la defensiva, un poco es todos contra todos. Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer allí, pero ahí tenemos que empezar a trabajar con el líder. Si no hacemos algo desde ahí, va a ser difícil que la gente pueda volver a recuperar esa confianza, como en un aula o como en cualquier otro lugar. Norita, me parece que esta pregunta es para vos, especialmente cómo tenemos que entrenar la respiración. Claro. Si hay algún método diario de respiración, cómo tenemos que entrenarla. Bueno, hay mucha literatura sobre el tema respiración y cómo a partir de la respiración genero cierto trabajo en el registro y la conquista del centro, ¿no? Cuando hablamos del centro, hablamos como de estar en un estado disponible, atento, y que de ahí tenemos la mayor cantidad de recursos. Lo que nosotros vamos a trabajar desde la emoción va a tener particulares emociones particulares patrones respiratorios con cada emoción. Eso es como un capítulo aparte. Lo que podría decir respecto a la respiración y generar algo de este espacio de centro, un poquito este primer ejercicio que hicimos, colocarnos en un lugar cómodo, sentados, erguidos, distendidos, y registrar cómo estoy respirando. Siempre por la nariz, ¿sí? Cuando inhalo, cuando exhalo, hasta dónde llega el oxígeno en mi cuerpo. En general, tenemos 3 respiraciones, una forma de mirarles a partir de 3 formas de respirar. Una es la respiración alta, que es la clavicular, donde respiro acá arriba, que es cuando estoy agitado, cuando estoy ansioso, cuando estoy con la energía de la adrenalina, respiro acá, con el pecho, el aire llega hasta acá. La respiración intercostal, que es la que baja más al espacio de las costillas, y la respiración abdominal, que es la que más tenemos que entrenar para llegar a estados de relajación. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que respiramos con la panza, entra el aire por el ombligo? No, quiere decir que inspiro por la nariz, pero intenciono que el aire baje y se infle la panza. ¿Por qué pongo foco en la respiración abdominal? Es con la que nacemos. Si uno observa a un bebé o observa un perro, un gatito, ustedes ven que respira y se mueve todo el cuerpo, como si fuera un acordeón.
Es la respiración que más nos oxigena y es la que más vamos perdiendo a lo largo de los años si no la entrenamos. Entonces yo diría, empezar a registrar hasta dónde me llega el aire y después intencionar con cada inspiración llevar el aire al abdomen, ayuda a ponerse las manos sobre la panza para ver que se infle, sostener el aire un poquito y soltar. Otro tip, siempre es bueno inspirar más cortito que la expiración. Por ejemplo, inspiramos en 4, sostengo en 2 y suelto el aire en 6. Esto es como soltar más de lo que incorporo, que también nos ayuda para otras cosas, ¿no? Tener más disponible esto de soltar. Sí. Bien, buenísimo. Bueno. Y hay otra pregunta ahí que dice, ¿podrá ser que el afán de estar pendiente de un resultado en las organizaciones se olvidan de lo emocional? Bueno, parte de este entrenamiento es pensar en el cómo. Es verdad esto que decís, Paola, a veces solo pensamos en el qué, que es el resultado a obtener, y no nos detenemos a pensar en el cómo, y a veces queda gente en el camino, o problemas de salud, etcétera, o mal clima. La idea es poder pensar en el qué y en el cómo, y que ahí haya un equilibrio en esto. Cuando hablamos de emociones también estamos pensando en el cómo, y esto va a terminar impactando, como decía recién Nora, en el resultado, porque es como negar que si tengo una emoción defensiva o displacentera no va a afectar en el resultado final, tanto del aprendizaje como de la performance dentro de la organización. Yo quería tomar la pregunta de Alicia, que dice cómo y de qué forma puedo usar la gestión de las emociones como una herramienta para la enseñanza. En realidad, yo diría dos cosas en este sentido. Por un lado, una forma de tomar, es muy amplia la pregunta, pero digo que una forma de tomarlo es ayudando a que en cada momento, en relación a las interacciones que se producen entre los estudiantes, pero además en relación a los contenidos, porque también nos aparecen emociones según lo que estamos aprendiendo, ¿no? Poder hacer un reconocimiento de esa emoción y qué es lo que genera. En principio, yo diría que esta es una posibilidad. Pero además, por si te interesa, Alicia, porque nosotros no vamos a abordar en esa parte, que, vuelvo a decir, tiene una amplitud enorme, hay algunas experiencias muy interesantes que se están haciendo. Hay un municipio acá en Provincia de Buenos Aires, que no me acuerdo muy bien cuál es, que ya implementaron un programa de educación emocional, y la Universidad Oberta de Cataluña tiene todo un programa para Cataluña de educación emocional. Entonces, a lo mejor si buceas por ahí, vas a tener alguna información interesante que responda más profundamente a tu pregunta. Quería acá retomar también un comentario de Mariela, que con relación al tema de la respiración, que nos da otro tip, que si le sumamos a esto de respirar, levantar los brazos, eso nos ayuda a distinguir hasta dónde llega el aire, tal cual, Mariela. De hecho, uno de los ejercicios que implementamos con el tema de emociones se llama Step Out, y es levantando los brazos, ¿no? Que nos permite registrar hasta dónde llega y a su vez hacer fluir la respiración. Así que gracias por el comentario. Una cosa más que también plantea Mariela, por el tema de abusos de autoridad, amenazas de un profesor, de un jefe, etc. A ver, son situaciones puntuales y específicas, ¿sí? Por un lado, la situación del que amenaza o del que hace abuso de autoridad, ahí hay algo que tiene que ver con su gestión emocional, pero si lo tomamos desde el lado de quien recibe el impacto de eso, ¿sí? Por supuesto que cada caso, y sobre todo en situaciones así, que son más extremas, debe tratarse de manera puntual e individual. Ahora, cuanto más entrenamiento de nuestras emociones tenemos, más posibilidad tenemos de tener una respuesta acorde y que nos ayude a tener un impacto menos dañino
de eso que hace el otro. ¿Está bien? Porque la gestión de nuestras emociones también tiene que ver con poner las alertas a tiempo y con poner nuestros comportamientos defensivos a tiempo. Los comportamientos defensivos, como dijo Vilma al principio, son fantásticos, nos preservan. ¿Está bien? Ahora, cómo hacer uso de esos comportamientos defensivos de la manera adecuada y no poner comportamientos defensivos cuando no hacen falta y quedarnos vulnerables volviendo en el momento que necesitaríamos utilizarlos. Eso es el entrenamiento emocional. Eso es la gestión emocional, volviendo a la primera pregunta. No es disfrazar nuestras emociones, sino hacer un adecuado uso de nuestros recursos en el momento más propicio. ¿Está bien? A veces retirar el cuerpo, porque las emociones, como decían ahora recién, viven en el cuerpo, a veces retirar el cuerpo y poder tener como una mirada un poquito más amplia de lo que está pasando, me permite transitar ese instante y volver con una respuesta más adecuada. Todo esto igualmente lo vamos a ir trabajando en todos los sentidos, así que está bueno. 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 Y algo también en este punto, que si bien las emociones las sentimos en forma individual, hay algo sistémico que se genera a partir de lo que nosotros sentimos, de lo que el otro hace, y entonces en esta respuesta que estaba dando Nora, cómo yo aprendo a gestionar lo que a mí me pasa con lo que el otro hace, es posible, no tenemos la seguridad, pero es posible que mi cambio en el comportamiento también afecte al otro. Y algo es posible que cambie, porque en este sentido el caldo emocional habita en el sistema, ¿sí? Y entonces ahí nadamos como podemos, y lo que nosotros nos proponemos es como tener más herramientas para poder gestionarlas y sentirnos más satisfechos ahí, ¿no? Bien. Sí, acá pregunta Silvia, al darse cuenta, el primer paso, claro. Tal cual. Si yo, no sé si podemos sistematizar automáticamente, no hablaría de esto porque las emociones irrumpen y no es que, bueno, para cada vez que me pasa esto voy a hacer esto otro. Yo creo que estar atentos y reconocerlo, creo que el modelo Renner que vamos a ver les va a servir un poco para esto. No es tan sencillo esto de decir, bueno, cada vez que alguien se enoja o cada vez que me pasa esto, respondo de esta manera. Sí, por supuesto, hay hábitos que se van incorporando, pero bueno, hay que estar siempre atentos. Por eso, como bien decís Silvia, el darse cuenta, el estar atento, es como el paso más importante. Tal cual. Bien. Bueno. María Eugenia. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Es siempre un placer escucharlas y a todos los que estuvieron detrás de cámara ahí también acompañándonos y las preguntas de todos que estuvieron ahí haciendo. Los quería invitar el 21 de abril a las 15 horas a la reunión informativa del programa también de gestión de las emociones, que van a estar también las 3 directoras académicas para responder cualquier consulta y ir más puntual a todo lo que van a estar viendo en la cursada. Así que desde mi parte, muchas gracias a las 3 y muchas gracias nuevamente a todos los que estuvieron ahí detrás de cámara. Un placer escucharlas. Gracias, muchas Muchísimas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Chao. Quedamos nosotros.